Hola, mi nombre es Yamila, soy Security Researcher en Dreamlab Technologies y hoy vamos a hablar sobre engañar o evadir sistemas biométricos con y sin la ayuda de la impresión 3D. Si me quieren hacer alguna pregunta durante la charla o después de la charla, pueden acceder al link representado por el código QR y ponen este número y pueden hacer las preguntas. Bueno, arrancamos. Los humanos utilizaron características corporales, como por ejemplo la cara, la voz y la forma de caminar, durante miles de años para reconocerse unos a otros. Pero solo recientemente los humanos comenzaron a implementar sistemas biométricos como métodos de autenticación. La biometría es la ciencia que permite establecer o determinar la identidad de un individuo basándose en rasgos físicos o de comportamiento. Por ejemplo, los rasgos físicos que podemos ver en el slide pueden ser iris, huella, dactilar, forma de la oreja, ADN, el rostro, el patrón de las venas, y rasgos de comportamiento podrían ser, por ejemplo, la forma de caminar, la firma o la voz. Pero, ¿cómo funcionan los sistemas biométricos? Básicamente, los sistemas biométricos son sistemas de reconocimiento de patrones. Lo que hacen es leer datos de entrada, datos biométricos como entrada, extraen un conjunto de características específicas sobre esos datos y finalmente los comparan con un conjunto de templates que están almacenados en la base de referencia biométrica. Si el conjunto de características extraídas de la entrada, de los datos biométricos de entrada, es similar a algún template almacenado en la base de referencia biométrica y no se llegó todavía al límite de intentos fallidos de acceso, entonces se autentica al usuario o se le permite ingresar al sistema. Pero, ¿cómo son los ataques a los sistemas biométricos? En general, los ataques a sistemas biométricos se pueden clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo son los ataques directos, que le podríamos decir también ataques de presentación, y el segundo grupo son los ataques indirectos. Los ataques directos se realizan al nivel del sensor. El sensor es directamente engañado, no se reemplaza, no se manipula, directamente se engaña. Los ataques indirectos se realizan ya dentro del sistema biométrico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pueden realizar este tipo de ataques? Se pueden realizar omitiendo o anulando, por ejemplo, el dispositivo de captura, el procesador de señales, el comparador, el motor de decisiones, o también atacando directamente la base de datos de referencia biométrica. También se podrían explotar los posibles puntos débiles en la comunicación entre los distintos componentes. Por ejemplo, acá, acá y acá tenemos también otros puntos posibles de ataque para este tipo de sistemas. Durante esta charla nos vamos a centrar acá, en los ataques directos o ataques de presentación. Bueno, en un montón de películas y series venimos viendo este tipo de ataques biométricos, por ejemplo, en Misión Imposible, hasta en Mr. Robot también hay ataques de este tipo, pero lo que yo les quiero contar son los ataques de presentación en la realidad. Entonces, los que les voy a presentar a continuación son ejemplos de criminales usando máscaras de silicona para engañar sistemas de reconocimiento facial, seguridad aeroportuaria, cámaras de seguridad. Este primero que pueden ver acá es un sospechoso del robo a un banco en Carolina del Norte y está usando usando esta máscara que pueden ver acá, aquí. Este es un caso muy interesante porque esta persona robó 4 bancos y una farmacia CVS usando esta máscara que pueden ver acá. El tema es que esta máscara de silicona fue comprada en un sitio online que se llama SPF Mask. Lo interesante, lo llamativo del caso es que claramente la policía estaba buscando a un sospechoso que responda a las características de la máscara. Entonces terminaron apresando a una persona inocente, a una persona afroamericana inocente que tenía rasgos similares a los de la máscara.
Así que el delincuente casi se sale con la suya y se va con el dinero, hasta que la novia del delincuente real, el que realmente cometió los robos, le encontró el dinero y la máscara. Y entonces lo terminó denunciando y finalmente pudo ser liberada la persona que había sido arrestada siendo inocente, injustamente. Este caso también es muy interesante. Esta persona es un sospechoso acusado de robo y de varios otros delitos usando esta máscara que pueden ver acá. Esta máscara es de otro sitio que se llama Real Flesh Masks. Básicamente lo que pasó acá es que la policía estaba tratando de identificar a la persona que había cometido los robos, entonces les mostraba la foto a distintas personas para tratar de identificarlo. Y en este momento uno de los clientes del sitio de máscaras le pareció que la cara era similar a una de las máscaras que había visto en el sitio. Entonces se comunicó con el dueño del sitio de máscaras y le consultó. Y el dueño, al verlo, se dio cuenta instantáneamente que sí, que era una máscara de ellos, básicamente porque era una máscara hecha a mano y que llevaba mucho trabajo. Entonces lo que hizo fue llamar al FBI y brindarles la información de todas las personas que habían comprado esa máscara en el último tiempo. Y así pudieron identificar al delincuente que había cometido estos robos. Este último caso también es bastante interesante. Es una persona muy joven de nacionalidad china que abordó un avión en Hong Kong para ir hasta Canadá. El tema es que, bueno, con esta máscara, como pueden ver acá, como una persona mayor. El tema es que cuando llegó a Canadá, después fue al baño y se quitó la máscara, entonces entró como una persona mayor y salió como una persona muy joven de nacionalidad china. Entonces a seguridad aeroportuaria obviamente le llamó la atención este hecho y lo terminaron descubriendo. Y en base a este hecho también se descubrió que había una banda atrás de esto que lo que hacía era ayudar a ciudadanos chinos a que puedan ir ilegalmente hacia Canadá usando máscaras y documentación falsa. Bueno, ahora vamos a ver ataques a sistemas biométricos de huellas dactilares. Este primer caso que pueden ver acá también es súper interesante. Es un médico de Brasil que lo que pasó es que fue acusado de fraude después de que la cámara del hospital donde trabaja lo encontró registrando para trabajar a colegas ausentes con dedos de silicona, como los que pueden ver ahí en la imagen, que son varios encima. Este caso que pueden ver ahora es una banda en la India que estaba involucrada en la preparación y venta ilegal de huellas digitales clonadas para engañar a sistemas de asistencia de diferentes instituciones educativas en la India. Este último caso que pueden ver acá es en mi país. Básicamente 6 empleados de la aerolínea local fueron despedidos después de que se descubriera que falsificaban su entrada al trabajo con dedos de silicona, turnándose para asistir. Entonces, por ejemplo, en la semana asistía solamente uno y llevaba los dedos de silicona y fichaba por todos. Pero el fin de semana, cuando el pago era doble, ahí sí iban todos a trabajar. Con respecto a los sistemas de voz, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Los delincuentes utilizaron un software de inteligencia artificial, basado en inteligencia artificial, para imitar la voz del CEO de una compañía. Entonces, llamaron a directivos importantes de la compañía y exigieron una transferencia fraudulenta por un monto bastante alto de dinero, y pueden ver $243.000. Y los directivos de la compañía creyeron que era la voz del CEO, entonces la hicieron, la transferencia. Y también no es un caso aislado, hubo al menos 3 de estos casos y se le conoce como la estafa del CEO, y se están usando cada vez más este tipo de ataques. Con respecto a los sistemas de iris,
hay una creencia popular de que es imposible atacarlos. Entonces, bueno, les quería contar un ataque que hicieron la gente del Chaos Computer Club para atacar el sistema de reconocimiento de iris del smartphone Samsung Galaxy S8. Básicamente, ¿cómo hicieron para atacarlo? Lo que hicieron fue, primero, sacar una foto del ojo de la persona con una cámara infrarroja. O sea, activando el modo noche, digamos, de la cámara de fotos. Después de eso, la imprimieron la foto esta con cámara infrarroja en una impresora y le pusieron un lente de contacto encima y usando esto pudieron autenticarse en el Samsung Galaxy S8 con el reconocimiento de iris. O sea, lo pudieron atacar exitosamente usando esta técnica. Pero bueno, este tipo de ataques también se pueden usar para evitar el reconocimiento facial. Les voy a contar algunas técnicas y algunos ataques conocidos a este respecto. Bueno, este primer ataque que vamos a ver acá son unos anteojos que utilizan el concepto de luz infrarroja para bloquear las cámaras de reconocimiento facial. Entonces, básicamente acá pueden ver que los anteojos, cuando están apagados, la cara es reconocida adecuadamente, pero con los anteojos encendidos, el sistema de reconocimiento facial no detecta ninguna cara. Entonces acá estaríamos evitando el reconocimiento facial. Bueno, y en esta pandemia que estamos pasando, también el tema de los barbijos es una pesadilla para los sistemas de reconocimiento facial porque la tasa de error en el reconocimiento facial aumenta muchísimo usando barbijos, entre un 5 y un 50%. Y aumenta todavía más si el barbijo es negro y mientras más cubra el área de la nariz, mayor es aún la tasa de error. Los anteojos que ven al lado, estos anteojos con patrones, básicamente son unos anteojos de color con patrones que lo que hacen es confundir a los sistemas de reconocimiento facial. En este caso, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial que estaban probando detectaba a esta persona que tiene puestos los anteojos como Mila Jovovich. Y para el ojo humano hay muchas diferencias entre Mila Jovovich y este researcher que estaba haciendo las pruebas, pero justamente estos anteojos, el patrón que tienen, confunden al sistema de reconocimiento facial y por eso lo pudo confundir con Mila. Bueno, y este último ataque se llama Computer Vision Dazzle o CV Dazzle. Es una especie de maquillaje anticamuflaje, podríamos decir. Entonces, acá como pueden ver, si la persona no tiene nada o tiene este patrón dibujado de un solo lado, el sistema de reconocimiento facial detecta la cara. Pero si tiene estos patrones dibujados en la cara, entonces el sistema de reconocimiento facial no detecta ninguna cara, entonces se evita exitosamente el reconocimiento facial. Bueno, pero esta charla se llama Atacando sistemas biométricos con impresión 3D y hasta ahora no hablamos nada de impresión 3D. Entonces, ¿cómo puede ayudar realmente la tecnología de impresión 3D a engañar a los sistemas biométricos? Este primer caso que pueden ver acá son periodistas de Forbes que lo que hicieron es imprimir un rostro, la parte de una cabeza, para engañar al sistema de reconocimiento facial de Android. Después obviamente la pintaron y bueno, el ataque tuvo éxito en Android, en iPhone no funcionó. Después, este caso que pueden ver ahora son investigadores de la Michigan State University que lo que hicieron fue crear una especie de dedo falso imprimiendo un molde en 3D y usando para el dedo en sí, para el dedo falso, una combinación de silicona, plástico y un pigmento color piel. Y este último que pueden ver son investigadores de VCAD que lo que hicieron fue demostrar que era posible bypassear el mecanismo de inicio de sesión por reconocimiento facial del iPhone X usando una máscara
impresa en 3D, que lo que permitiría que un extraño usando esta máscara pueda desbloquear exitosamente el teléfono de la víctima. Y adicionalmente hay un ataque que a mí me interesó mucho y que tuvo mucho que ver también en que yo hiciera este research. El año pasado, en la conferencia Geekpwn en China, los researchers de Tencent presentaron un ataque por el cual podían duplicar huellas de usuarios y crear huellas falsas en aproximadamente 20 minutos que funcionaban tanto en Android como en iPhone, a partir de una huella latente en vidrio, en un vaso o en el mismo teléfono, pero era una huella latente en general, me recuerdo que era en vidrio. Bueno, lo que pasa es que no dieron mucho detalle sobre cómo era la técnica, o sea, solo mostraron el resultado, pero no dieron mucho detalle de la técnica, pero yo sospeché, y mucha gente sospechó, que habían usado impresión 3D en alguna parte del proceso. Entonces fue una de las cosas también que me motivó a tratar de probarlo. Bueno. No sé si les conté al principio, pero a mí me encanta la impresión 3D. Tengo 2 impresoras 3D en casa. Y tuve esta idea de hacer mis propias pruebas de cómo poder engañar o evadir a los sistemas biométricos utilizando una impresora 3D doméstica como las que tengo en mi casa y sin conocimiento especial y particular, por ejemplo, en forense, en criminalística, en huellas digitales, para tratar de ver si una persona normal, una persona promedio, con una impresora doméstica 3D en su casa, podía duplicar huellas y hacer este tipo de ataques. Otra motivación para este tipo de pruebas fue, no sé si se enteraron, el año pasado hubo un leak de datos biométricos de la empresa Suprema. Básicamente lo que pasó es que tenían un Elasticsearch desprotegido donde estaba la información de los usuarios, o sea, el usuario, la contraseña sin cifrar, y después estaban también las fotos de las huellas digitales, fotos del rostro, o sea, la información del usuario y toda la información biométrica. Estaba en un Elasticsearch desprotegido. Entonces, lo que te da a pensar esto es que, por ejemplo, si nosotros nos enteramos que nuestra contraseña está en alguna base de datos liqueada de algún sitio, uno va y la cambia. Pero las huellas digitales, una vez que se liquean, o sea, nosotros no podemos cambiar las huellas digitales. Entonces también eso fue una de las cosas que me motivó a ver si era posible duplicar las huellas a partir de estos datos. Bueno, lo que no les conté es que primero, antes de empezar las pruebas con impresión 3D, primero decidimos probar los métodos tradicionales que se venían usando para atacar sistemas biométricos, básicamente para comprender mejor cómo la tecnología 3D podía mejorar el proceso, podía ayudar a hacerlo más rápido y mejor. Sí. Así que ahora les voy a contar un poquito cómo es el proceso de reconocimiento de huellas digitales. Básicamente, la mayoría de los escáneres de huellas digitales lo que hace es buscar características únicas o muy específicas de las huellas digitales que generalmente se conocen como minucia. Por lo general, los investigadores se concentran en los puntos donde terminan los ridge o se dividen en dos como las bifurcaciones. Entonces, los puntos estos únicos y específicos podrían ser algunos de los que vemos acá. Acá vemos un delta, acá vemos la terminación de un ridge, acá podemos ver una isla, acá podemos ver un puente, acá podemos ver la bifurcación, un bridge muy cortito, ¿sí? El conjunto de todas estas características únicas de la huella se llama típica. ¿Y cómo hace el escáner para reconocer estas características? Básicamente lo que hace es utiliza algoritmos bastante complejos para intentar reconocer y analizar estas características únicas. La idea básica, como pueden ver acá en la otra imagen, acá ven un montón de características de la huella.
Entonces, lo que hace es medir las posiciones relativas de las minucias donde se encuentran para tratar de detectar si pertenecen a la misma huella, si la huella es la misma. De la misma forma que nosotros trataríamos de reconocer una parte del cielo por la ubicación donde están las estrellas. Entonces, pero lo importante es que no tiene que encontrar el patrón completo de minucias tanto en la huella que está en la base de datos biométrica como en la que está ingresando en este momento el usuario. Tiene que encontrar una cantidad determinada que cambia según los distintos dispositivos, pero no necesita encontrar todas. Hay muchos sensores de huellas digitales en el mercado, acá van a ver un par. Estos son sensores ópticos, se van a dar cuenta porque tienen luz, porque básicamente iluminan la huella digital. Estos que van a ver acá son capacitivos. Los capacitivos son los que están en la mayoría de los smartphones. Y estos son los ultrasónicos, que son los últimos que aparecieron, que suelen estar en la pantalla, como por ejemplo del Samsung Galaxy S10. ¿Y cómo funcionan? Los sensores de huellas dactilares ópticos básicamente lo que hacen son el método más antiguo que se usa hace mucho y los más baratos también son para capturar y comparar huellas digitales, y básicamente lo que hacen es capturar una imagen, una foto de la huella digital y usar estos algoritmos de los que hablábamos antes para detectar patrones únicos o minucias en la superficie, analizando las áreas más claras y las más oscuras de la huella digital. Y después dijimos que teníamos los capacitivos, ¿sí? Los escáneres capacitivos, en lugar de crear una imagen o una foto tradicional de la huella digital, lo que hacen es utilizar la propia conductividad del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es utilizar pequeños circuitos de condensadores para recopilar datos de la huella. Entonces, como en los condensadores podemos almacenar carga eléctrica, al conectarlos acá a las placas conductoras en la superficie del escáner, permite que se utilicen para rastrear o detectar los detalles de una huella digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La carga que está almacenada en el condensador va a cambiar un poquito si lo que coloco sobre las placas conductoras es un ridge, pero sin embargo, si hay un espacio de aire o un valle, no va a cambiar tanto, va a cambiar muy poquito. Entonces, en base a eso, puede ir detectando todo el patrón de huellas digitales, ¿sí? Y finalmente, utiliza un circuito integrado para rastrear estos cambios y guardarlos. Y nos quedan los últimos, los sensores ultrasónicos. Básicamente, los sensores ultrasónicos están compuestos de un transmisor y un receptor ultrasónicos. Lo que hacen es transmitir un pulso ultrasónico contra el dedo que se coloca en el escáner. Entonces, parte de este pulso se va a absorber y parte se va a devolver al sensor dependiendo de las características únicas de la huella digital. Entonces, después se utiliza un sensor para calcular la intensidad del pulso ultrasónico de retorno en los diferentes puntos del escáner, y con eso se puede hacer una reproducción bastante detallada de la huella digital del usuario. Bueno, ¿y qué dispositivos testeamos o decidimos testear? Básicamente son los dispositivos que tenía a mano para testear. Son dos sistemas de asistencia biométrica, que son estos, el Hyson y el TA040, con sensores ópticos, y uno de ellos también tiene Face Recognition. Y dos teléfonos móviles, el Samsung Galaxy S10 con un sensor ultrasónico y el Samsung Galaxy A30 con un sensor capacitivo. Estos eran los dispositivos para hacer los test. Y los materiales que usamos. Básicamente, esta es la primera foto de los materiales que compré para los experimentos. Van a ver un montón de cosas ahí. Hay alginato, está la resina UV que utilizo para imprimir, hay alcohol isopropílico, glicerina, Play-Doh,
hay látex, fingertips de silicona, después está el polvo para criminalística, bueno, un montón de cosas. Y lo mejor de esto es que cuando después que tuve todo esto me di cuenta de que me faltaban un montón de materiales más. Me faltaba silicona, me faltaba látex líquido, me faltaba wood glue, que es el pegamento para madera, me faltaban un montón de cosas más, y la lista creció. En la ferretería cada vez que iba me decían, ay, otra vez vos, ¿qué es lo que querés? Esta vez no sabían, estaban bastante sorprendidos, no sabían qué es lo que quería hacer, pero bueno, una experiencia bastante simpática. Bueno, y ahora les voy a empezar a contar los ataques. Recuerden que primero hicimos pruebas de los ataques tradicionales y después, con toda esa información, hicimos la prueba de los ataques 3D, con impresión 3D. Entonces, estos se llaman, los que vamos a ver ahora se llaman ataques de gris. Básicamente, para hacer este ataque lo que necesitas es que haya como una especie de mancha o gris correspondiente a la huella del último usuario que utilizó el sensor o el escáner. ¿Sí? Lo que pasa es que esta huella tiene que ser clara y tener la mayoría de las características de la huella dactilar de este usuario para que el escáner pueda volver a leer los mismos ridges, el mismo patrón de huellas. Tenemos algunos requisitos. Bueno, tenemos que tener un sensor de huellas, la huella digital del usuario legítimo registrada, la mancha o gris tiene que ser aplicable. Y después necesitamos usar alguna sustancia, en este caso ahí van a ver, podemos usar ositos de goma, fingerprint de silicona, Play-Doh o guantes de látex. La idea es utilizar esa sustancia para tratar de simular el dedo, apoyarlo sobre esa mancha, sobre ese gris, sin arruinarlo, ¿sí? Y así poder impersonar a un usuario legítimo. Bueno, básicamente estos son los materiales que probamos. Ahí, como pueden ver, con los ositos de goma, Play-Doh, guante de látex y con los fingertips de silicona, me reconoció el dedo, pero la huella digital no era lo suficientemente clara como para engañar al sensor. Así que el ataque no tuvo éxito en ninguno de los dispositivos testeados. Acá pueden ver, acá está el Play-Doh, acá está usando los fingertips de silicona y acá están los ositos de goma. Obviamente todos los ositos de goma que fallaron me los comí, así que bueno, por lo menos me mantuvieron alimentada durante el resto de las pruebas. Así que bueno, no es totalmente un fallo este experimento, no lo llamaría un fallo. Bueno, ¿y qué fue lo que nos dimos cuenta durante los ataques de gris? Que básicamente en la mayoría de los casos una mancha regular, un gris regular en la superficie del escáner no es suficiente para engañar al sensor. Entonces lo que necesitamos es potenciar esta marca, esta mancha, con otras sustancias para obtener mejores resultados impersonando a los usuarios legítimos. Pero tenemos algunas restricciones. Estas sustancias primero tienen que ser transparentes para que el usuario no se dé cuenta. Y segundo, tienen que tener una consistencia similar a la de pomada para mejorar aún más esta mancha o gris de huella dactilar. Entonces, esta sustancia se puede esparcir en la huella o en el dedo del usuario legítimo, o también hay posibilidad de ponerlo directamente en el sensor de huellas digitales. Las sustancias que probé son las que tenía a mano. Entonces, bueno, probé manteca de cacao, un gel de pelo con parafina, una pomada muy conocida acá que se llama Big Vaporub, que es una pomada de petrolato. Probé crema de manos, probé glicerina. Básicamente las sustancias que funcionaron son el petrolato, funcionó también la glicerina, funcionó el petrolato, la parafina y la manteca de cacao. Esas fueron las tres cosas que funcionaron. Acá, como pueden ver, este caso es bastante interesante porque fíjense, acá está usando parafina y fíjense que no hay ningún dedo colocado. Sin embargo, el sensor lo sigue reconociendo como si hubiera un dedo en ese momento.
Fíjense lo buena cómo mejora la mancha del gris, la parafina, que sigue reconociendo que hay un dedo de una persona, siendo que ya no hay nada. Acá les voy a mostrar un video del ataque en acción. Básicamente lo que vamos a usar acá es manteca de cacao. Fíjense, mi dedo registrado es el índice, ahí me dice que soy el usuario número 1. Entonces, con un guante de látex, con mucho cuidado de no arruinar la huella, me registro, o sea, trato de iniciar sesión de nuevo, autenticarme en el dispositivo y otra vez me reconoce como el usuario número 1. Usé otro dedo, mi único dedo registrado es el índice, usé otro dedo para que no quede ninguna duda de ese tema. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tipo de ataques, que son los ataques con cooperación del usuario. Básicamente, en los ataques cooperativos o consensuales, ya el nombre te sugiere que el usuario del que estamos tomando la huella es consciente del proceso y participa, presionando su dedo y haciendo una especie de molde, ¿sí? Obviamente, aunque lo clasificamos como cooperativo, existen formas no consensuadas o no cooperativas de lograrlo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en esto. Les voy a contar un poquito los materiales que usamos para los moldes y para el relleno, para hacer la huella falsa. Entonces, para los moldes usamos alginato, que es el mismo que se usa para los moldes dentales, masilla epoxi, Play-Doh, hot glue, que es el pegamento caliente que sale de la pistola de silicona, y cera de vela. Los que están subrayados son los que funcionaron mejor. Y los materiales que usamos para el relleno, básicamente usamos silicona, gelatina balística, látex líquido, resina sintética y boot glue, que es el pegamento para madera. Acá pueden ver, esta es la primera de las pruebas. Los de colores son los moldes de Play-Doh, estos grisecitos son los de masilla epoxi, esto es alginato y estos son los moldes de vela. Y los de hot glue todavía los estábamos haciendo. Fíjense, este es un molde de hot glue. Obviamente lo tuve que blurear porque son mis huellas, pero acá se puede ver que está muy detallado. Son muy buenos los moldes de boot glue. Y el que está al lado es el de vela, el de candle wax, de cera de vela. También es bastante detallado, pero los mejores moldes son los de hot glue y los de alginato. Esos son los moldes que más nos resultaron. Pero lo que sí, tengan cuidado si van a hacer un molde de hot glue, quema un montón. Así que bueno, sigan las indicaciones que puse en el paper de cómo hacerlo bien para que no se quemen como yo, porque de verdad quema muchísimo. Bueno, y los resultados. Les cuento acá un poco los resultados de estos ataques, de los ataques cooperativos. Fíjense que usando un molde de alginato y látex líquido pudimos engañar a todos los tipos de sensores. Al óptico, al capacitivo, al ultrasónico, o sea, los dos ópticos, al capacitivo y al ultrasónico. Lo mismo usando un molde de hot glue y rellenándolo con látex líquido o con boot glue. Lo que quiero que vean acá, lo que es importante, fíjense abajo las huellas. En la primera foto están las huellas en sus moldes y en la segunda foto están las huellas solas. Lo que quiero que vean es que las huellas son muy finitas. Descubrimos que mientras más finitas funcionan mejor, así que hay que ponerle nada más unas gotas de látex líquido o de boot glue para hacer estas huellas falsas. Además, la otra cosa que les quería comentar acá, bueno, como pueden ver, las huellas falsas de silicona obviamente no funcionaron en los sensores capacitivos porque la silicona es aislante, así que bueno, la silicona funciona muy bien, pero en los sensores ópticos, ¿sí? Por eso habíamos visto en la parte de ataques a sistemas de huellas digitales, en lo de los médicos que usaban justamente dedos falsos de silicona, porque probablemente hayan sido escáneres ópticos los que tenían en el hospital en el que fichaban por todos los compañeros. La otra cosa que les quería comentar, también pueden ver acá que con la gelatina balística no tuvimos éxito. Básicamente, la gelatina balística
es bastante difícil de hacer bien en casa. Probé un montón de combinaciones distintas de gelatina, agua y glicerina. La verdad que parecía que estaba buena, cuando la veías tenía la consistencia de la gelatina balística, pero cuando la usabas para las huellas, la verdad que no servía, no era suficiente. No lo descarto que pueda funcionar, a mí no me funcionó, pero sé que a otros researchers sí, así que no lo descartaría como material para el relleno. Pero en mi caso los que me funcionaron mejor fue el látex líquido y el Wood Glue. Bueno, y ahora vamos a ver los ataques no cooperativos, en los que no tenemos cooperación del usuario. Ahí voy a poner esto. Básicamente, en estos ataques el usuario no participa activamente, entonces las huellas dactilares las tenés que obtener de otra forma, de forma no cooperativa. Por ejemplo, las podés obtener de un vaso en el que la persona haya dejado su huella. También se pueden obtener de la huella con tinta marcada en un papel, por ejemplo los que tienen la policía. Bueno, hay varias formas de obtener las huellas latentes. Entonces, suponiendo que identificamos la huella correcta, que es la que el usuario usa para autenticarse, ¿cómo hacemos para realizar este ataque? ¿Sí? Para llegar desde la huella latente hasta una huella falsa, hasta un fake fingerprint. Lo primero que tenemos que hacer es permitir de alguna forma mejorar la huella para poder levantarla, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer con vapores de pegamento o con el polvo de criminalística para huellas. Acá pueden ver las dos opciones. Acá estamos haciendo el dusting con el polvo y el pincel para huellas digitales, el de criminalística. Y acá estamos haciendo el otro proceso, el de mejorar la huella con vapores de pegamento. Básicamente puede ser cualquier pegamento instantáneo que contenga cianoacrilato. Nosotros lo hicimos con este que acá en Argentina se llama La Gotita, es muy conocido. Una vez que ya tenemos esta huella, la tenemos que levantar de alguna forma, o sea, ya con cinta transparente, o si no, sacarle una foto con alguna cámara que tenga funcionalidad de macro para poder acercarse y sacarle una buena foto. El tema es que una vez que obtenés esta huella, en general no es directamente accionable. Hay que mejorarla de alguna forma digitalmente para poder hacer un molde de ella. Entonces, lo que nosotros usamos es un software en Python para poder hacer este proceso. Después tenés que crear un molde y finalmente crear las huellas artificiales rellenando el molde, ya sea con silicona, con látex líquido, con Wood Glue, con los materiales que veníamos hablando antes. Y ahí tienen todos los materiales que se necesitan para estos tests. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de estos ataques? Primero les voy a contar qué usé como moldes. Básicamente los moldes que se me ocurrieron hacer fue primero usar una transparencia y después, porque cuando la transparencia la imprimís en offset tiene unos milímetros de altura que pueden servir para que la use como molde. La otra cosa que se me ocurrió cuando estaba haciendo eso es que la placa offset en la que se imprime la transparencia también tiene unos milímetros de alto y también se puede usar como molde. Ese ataque no funcionó, pero porque la placa offset está protegida por una especie de goma y la verdad me interfería con la creación de las huellas falsas. Cuando le ponía el relleno, ahí interfería con eso y no funcionaba. Pero no lo descartaría porque creo que limpiando bien esa placa offset, yo creo que ese ataque también podría llegar a funcionar. Y después probamos ataques con cinta transparente y también con la tinta de huellas en distintos materiales como por ejemplo un guante de látex y plástico y etc. Las que funcionaron las pueden ver acá. Son las de la transparencia con látex líquido, funcionó en los ópticos, y después esta de tinta en un guante de látex funcionó en el sensor capacitivo y también en el ultrasónico. Bueno, y ahora llegamos a la parte de la impresión 3D. Ya con todo lo que aprendimos en los otros experimentos,
ya estábamos listos para hacer las pruebas con la impresión 3D. Entonces, ¿cuáles son los materiales que necesitamos? Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, una impresora 3D, pero en este caso necesitamos una impresora 3D de resina. ¿Por qué usamos una impresora de resina y no usamos una impresora de filamento, una FDM? Básicamente porque la precisión es diferente. Las impresoras de resina son más precisas. Así que básicamente ahí está explicado en la slide que la precisión de la resina, bueno, por lo menos la impresora que tengo yo, es de 25 micrones y los RISH de las huellas humanas tienen entre 20 y 60 micrones de profundidad. Entonces para esta tarea está bárbaro la precisión de esta impresora. Después vamos a necesitar algún software de diseño 3D, como por ejemplo Tinkercad. A mí me gusta Tinkercad porque es súper fácil, súper intuitivo, pero pueden usar otro que a ustedes les guste. Y después vamos a necesitar la huella digital latente, ya sea en vidrio o por ejemplo con tinta en papel. Relacionado a lo que hablábamos antes de los leaks de huellas biométricas, también se podrían usar las huellas obtenidas del leak de una base de datos biométrica, la foto obtenida de ese leak, o también las huellas obtenidas directamente desde un sensor de huellas digitales. Obteniendo la huella latente en cualquiera de estas formas, se podría llevar a cabo este ataque. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento para llevar a cabo este ataque? Básicamente lo primero que tenemos que hacer, en caso de que ya no tengamos la imagen, ¿no? Le tenemos que sacar una foto con una cámara digital con funcionalidad de macro. Yo la que usé fue la del Samsung Galaxy S10, que tiene una funcionalidad de macro bastante interesante y ya lo teníamos para las pruebas, así que bueno, usé directamente eso. Después tenemos que usar alguna herramienta, como les decía, no son directamente accionables, hay que mejorarlas las huellas antes de poder utilizarlas y hacer un molde con ellas. Entonces, en este caso lo que nosotros usamos es una herramienta que está basada en la tool que se llama Fingerprint Enhancement de Utkarsh Deshmukh, espero haberlo pronunciado bien. Básicamente nuestra idea era usar esa herramienta que está en GitHub. El tema es que no funcionaba. Entonces lo que hice básicamente fue arreglar algunas cosas, cambiarle las dependencias para que funcione. La versión final que funciona está en mi GitHub, pero obviamente todos los créditos son para el autor original de la tool. Yo solamente le cambié algunas cositas para hacerlas funcionar. Después lo que hay que hacer, una vez que ya tenés el archivo de la huella mejorada, es convertirlo en SVG e importarlo en Tinkercad o el software de 3D CAD que vayan a usar, ¿sí? Ahí lo que tenemos que hacer es crear modelos 3D de la huella digital. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es configurar, y este paso es crucial, configurar muy bien la longitud y el ancho de la huella digital de acuerdo a las medidas de la huella original. Si este paso no está bien, después las huellas falsas no van a funcionar. Así que este paso es muy importante que tengan mucho cuidado cuando lo hagan. Después le ponemos un bloque delgado atrás de la huella justamente para poder imprimirlo. Y configuramos la profundidad del RISH, que eso es lo que no podemos medir porque no tenemos un microscopio electrónico. Entonces eso es un poquito prueba y error sabiendo cuál es la profundidad de los RISH normal en los dedos humanos. Y después hay que crear dos modelos diferentes. O bueno, yo creé dos modelos diferentes porque quería hacer pruebas. Uno negativo o hueco para poder rellenarlo con los distintos materiales que veníamos hablando antes. Y después uno positivo para hacer pruebas directas. Que en realidad yo pensé que no iba a funcionar, pero no quería dejar de probarlo. Una vez que ya tenés eso, los exportás a los modelos 3D en STL y los cargas en la impresora. En mi caso es una Anycubic Photon, pero puede ser cualquier impresora de resina. Una vez que está completada la impresión, básicamente lo que hay que hacer es enjuagar los moldes 3D en alcohol isopropílico. Primero porque la resina es tóxica y segundo para sacar cualquier excedente de resina que haya quedado en la impresión. Y después hay que curarlos ya sea con una lámpara UV como la que pueden ver acá. Acá estamos haciendo el proceso de la lámpara UV, y si no, con luz solar directa. La otra cosa que les quería mostrar, acá esta huella se las puedo mostrar porque no es mía, es una huella de test.
Así es como quedan las huellas digitales después de pasar por el proceso de mejoramiento con la herramienta de Python que les contaba antes. Bueno, acá podemos ver un poquito cómo todo el proceso. Acá está la huella ya mejorada digitalmente. Acá podemos ver los moldes. Este es el molde hueco o el negativo. Este es el molde positivo. Entonces, acá en el molde negativo lo que hicimos fue rellenarlo. Esto es wood glue y esto es látex. La verdad, estas no son las últimas pruebas, hay que ponerle mucho menos. Acá le habíamos puesto bastante, hay que ponerle bastante menos. Y a partir de eso después se obtiene la huella falsa. ¿Y cuáles fueron los resultados de estas pruebas? Básicamente, las huellas a partir de una huella latente en vidrio o una huella puesta en papel con tinta, hechas tanto en wood glue como en látex, funcionaron en todos los tipos de sensores o escáneres de la prueba. Funcionan en el óptico, en el capacitivo y en el ultrasónico también. Después, el positivo, que yo les decía que era para hacer pruebas directas sin usarlo como molde, yo no pensé que iba a funcionar, pero me sorprendió, funcionó en el ultrasónico y también funcionó en el óptico, pero en el óptico tuve que ponerle una de las sustancias de las que hablábamos antes en Enhanced Grease, por ejemplo, manteca de cacao, para que lo reconozca, porque la verdad que la resina es muy dura y el sensor óptico no lo reconocía como un dedo, pero con esa sustancia directamente lo reconoció la huella digital y nos dejó autenticarnos, lo que me pareció bastante interesante para seguir investigando por ese lado. Acá les muestro la demo en un sensor ultrasónico. Fíjense lo finita que es la huella. Y ahí me autentico con la huella falsa y mi dedo del medio, ya sabiendo que el que está registrado siempre en los dispositivos es mi dedo índice. Bueno, y me preguntan muchos, bueno, ¿cómo sigue este research sobre los sistemas biométricos? Porque ya vimos lo de fingerprint. Ahora estamos trabajando en los sistemas de reconocimiento facial, por eso básicamente los dispositivos, la mayoría tenían también reconocimiento facial. Entonces ahora estamos en esta parte de research, todavía no tenemos los resultados para mostrar, pero pronto ya los mostraremos, pero bueno, estamos en el proceso, es súper divertida esta parte del research. Bueno, todo, a mí me gusta hacer este tipo de pruebas, pero bueno, les voy a contar un poquito cuáles son los vectores de ataque, qué son las cosas que estamos probando y qué nos parece que puede llegar a funcionar en este caso. Bueno, básicamente, para reconocer el reconocimiento biométrico de un rostro, de una cara, es el proceso y la capacidad de identificar y reconocer el rostro de una persona. ¿Sí? Entonces, los sistemas de reconocimiento facial en general tienen 3 módulos. El primer módulo lo que hace es detección y alineación facial. El segundo lo que hace es extraer las características visuales, que son las características distintivas de la cara, que son estos puntitos que pueden ver acá. Y el último lo que hace es el reconocimiento facial en sí. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace el sistema de reconocimiento facial? Básicamente mapea y extrae las características del rostro de una persona que pueden ser usadas para reconocerlo, ¿sí? Y lo almacena en la base de datos biométricos junto con la identidad de ese individuo. Bueno, y básicamente el objetivo de un ataque de presentación en un sistema de reconocimiento facial es engañar al sistema utilizando lo que se llama un artefacto biométrico facial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, las máscaras que ya habíamos visto en la parte anterior de las slides, pueden ser fotos impresas, la pantalla electrónica, mostrar un video, por ejemplo, en el teléfono o en una tablet.
Así que vamos a ir viendo los ataques posibles, que son las cosas que nosotros también estamos probando en los dispositivos. Este primer caso es en Black Hat del 2009. Básicamente los researchers lo que usaban era una foto impresa para engañar a los sistemas de reconocimiento facial de diferentes marcas de laptops. Acá se veía la diferencia entre las personas reales versus sus fotos para poder reconocer cuando se estaba presentando una foto. Por ejemplo, se ve claramente la diferencia en el color y la diferencia en la luminancia. Y este último es un ataque de video replay. Esta última foto lo saqué de IDIAP, que es un instituto de investigación en Suiza que hace mucha investigación sobre sistemas de reconocimiento facial. Es súper interesante, tienen un montón de papers al respecto e incluso tienen una base de datos con ataques a sistemas biométricos. Por ejemplo, tienen el acceso de una persona y después tienen la foto de esa persona y un video. Entonces uno tiene toda esa base de datos para poder probar contra sus propios sistemas biométricos para ver si detectan este tipo de ataques, así lo cual es buenísimo. Si les interesa el tema pueden entrar ahí, que hay un montón de información interesante. Y después tenemos los ataques de las máscaras, que yo ya les había contado un poquito. Básicamente en las máscaras tenemos dos tipos de ataques diferentes. Tenemos las máscaras rígidas, como la que pueden ver acá, y después tenemos las máscaras de silicona, ¿sí? Estas máscaras rígidas, la que pueden ver ahí, fíjense que está buenísima, está re bien hecha. Las hacía un sitio que se llamaba That's My Face, que ya no está más. Entonces te hacía esta máscara rígida que podía ser con o sin agujeros para los ojos. Este tipo de máscaras cuestan alrededor de unos $300. Después tenemos las máscaras de silicona, que son estas que pueden ver acá. Estas son a pedido, son custom, y estas son las máscaras genéricas, como las que habíamos visto que usaban los criminales para cometer los robos. Una máscara de silicona genérica puede costar alrededor de $600 o más, si depende de los detalles que tenga. Y después las custom pueden llegar a costar hasta $3.000. Pero lo interesante de las máscaras de silicona es que son súper difíciles de detectar para un sistema de reconocimiento facial, básicamente porque tienen una apariencia similar a la piel, un reflejo, una luminancia similar a la piel, presentan movimiento facial y hasta incluso tienen imagen térmica porque la silicona absorbe el calor. Entonces, bueno, es un challenge para los dispositivos de reconocimiento facial tratar de distinguir una persona de una máscara de silicona. Y después tenemos otros ataques posibles. Este primero, para los que hayan visto Game of Thrones, van a reconocer a los personajes que trataba de impersonar este chico. Básicamente, bueno, este ataque incluye el uso de maquillaje. Yo, como podrán ver, ni siquiera soy capaz de maquillarme bien en mi vida normal, así que soy incapaz de probar este tipo de ataque. Así que bueno, este no es parte de las pruebas que estamos haciendo, no tengo la capacidad de hacer esta prueba, pero bueno, las otras sí. Este ataque me encanta. Básicamente se llama X-Glasses. Lo presentaron el año pasado en Black Hat. Lo que descubrieron los investigadores es que la abstracción del ojo para la detección, para el liveness detection del Face ID, es un área negra, que sería el ojo, con un puntito blanco, que sería el iris. Y después descubrieron que si la persona que se quiere autenticar usa lentes, entonces no se extrae información 3D del área de los ojos. Uniendo estas dos cosas, crearon estas gafas. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, por el mecanismo de liveness detection del Face ID, si yo estoy durmiendo y viene una persona y me acerca el teléfono, no lo voy a poder desbloquear, porque justamente el liveness detection está detectando que yo estoy durmiendo. Entonces, si yo usara estos anteojos y a la persona que está durmiendo le pusiera estos anteojos, podría acercarle el teléfono y se desbloquearía, porque el mecanismo de liveness detection detectaría que la persona está despierta. Y básicamente fíjense que son anteojos comunes y lo que tienen es un pedazo de cinta negra y un pedacito chiquito de cinta blanca, nada más.
Este último ataque se llama Morphed Face. Básicamente se utilizan técnicas de transformación, técnicas de morphing, para crear muestras biométricas artificiales que incluyan la información de dos o más individuos. Acá van a ver que la Morphed Face es esta del medio e incluye información biométrica de esta persona y de esta persona. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y para qué sirve esto? Básicamente, si esta Morphed Face es usada en algún sistema de reconocimiento biométrico, por ejemplo, para la emisión de un e-passport, entonces todos los sujetos que contribuyan a la muestra van a ser autenticados contra esta imagen transformada. Entonces, en este caso, estas dos personas, o más, pueden ser más, podrían utilizar ese e-passport y viajar con eso y ser reconocidos sin ningún problema. Bueno, ¿y cómo detectamos los ataques de presentación en este tipo de sistemas? Ya me estoy quedando sin tiempo, así que me voy a apurar. Bueno, básicamente para el reconocimiento facial podemos hacer motion challenge, por ejemplo, pedirle a la persona que sonría, que haga algún tipo de gesto. Podemos verificar el parpadeo de ojos, analizar la textura, la frecuencia, la calidad de imagen, hacer un análisis térmico o un análisis de algo que se llama flash activo, que se usa en los teléfonos celulares, que básicamente cuando te querés autenticar lo que hace es prenderte el flash, porque la cara de una persona y los distintos artefactos biométricos faciales se ven bastante diferentes con mucha luz, digamos. Y lo que pueden ver acá es, esta es la persona y estos son diferentes artefactos biométricos y esto es lo que se ve en NIR, en Near Infrared Imaging. Acá ven la imagen en NIR de la persona, esto es la imagen en NIR de la foto de la persona. Acá está usando una máscara de papel con los ojos ya impresos, acá está usando una máscara de papel sin los ojos y acá está presentando directamente una tablet o un teléfono, una imagen digital. Recuerden igual lo que les conté antes, que las máscaras de silicona también tienen imagen en NIR, así que sería bastante difícil también detectarlo de esta manera. Y para las huellas digitales, ¿cómo podemos hacer para las huellas dactilares? Podemos analizar el grado de nitidez, los niveles de color, de luminancia, la entropía, si hay distorsiones estructurales, los artefactos locales, el grado de absorción de luz, muy importante el contenido de humedad y la elasticidad del material. Acá pueden ver que estamos tratando de detectar si esta huella es falsa, entonces con una especie de spoofness score para detectar qué tan falsa es. Entonces, bueno, se analizan varias cosas para ver si esta huella es probable que sea una huella falsa o sea de un usuario legítimo. Acá les dejo los materiales de referencia en caso que les interese algún tema y quieran investigar un poco más. El primero es de la gente de Talos, que hicieron un research bastante parecido. Lo bueno, usaron la misma impresora, pero probaron también en otros dispositivos y con otro software, así que también lo podemos ver como una especie de complemento a nuestro research. Si les interesa el tema, está bueno también ver lo que hicieron ellos. Y después tienen acá varios papers de los de IDIAP que les conté, que están buenísimos si les interesa el tema de reconocimiento facial. Y bueno, muchas gracias DragonShark por permitirme presentar esta investigación acá, y a todas mis compañeras de trabajo y las personas y mis amigas, que algunas me prestaron dispositivos para probar y a las personas que me ayudaron con este research. Y recuerden que si tienen alguna pregunta pueden entrar al enlace que dice acá está escrito, si no directamente escanean el QR y ponen este número y van a poder hacer las preguntas que quieran, así yo les puedo responder. Muchas gracias. Bueno, Yamila, muchísimas gracias por tu participación. Tenemos un espacio para 3 preguntitas. ¿Te encuentras ahí? Sí, acá estoy. Hola. ¿Cómo vas? Mira, realmente pues, te han hecho muchísimas preguntas, ha tenido mucha repercusión tu charla, pero tenemos
poco tiempo para que la gente alcance a tomarse un descanso y vamos a tomar solo tres, ¿te parece? Dale, perfecto. Después yo sigo contestando por redes sociales las otras para que no se quede nadie sin respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, la primera pregunta que nos hacen es, según tu experiencia, ¿hay algún método de autenticación biométrica más seguro que otro? Sí, es una pregunta que me hacen bastante. El tema es que es bastante difícil. Uno pensaría a priori que por ahí retina, iris sería más seguro por ahí que fingerprint o detección facial. El tema es que también depende de la implementación y de cómo es el sensor, porque hemos visto, yo trabajé también con los sensores de las venas, ¿sí? Y hay algunos que se bypaseaban directamente con una impresión en papel, como si fuera una fotito, pero en papel impresa de las venas. Entonces, bueno, lo mismo pasó con los detectores de iris. Los primeros detectores de iris, algunos con una foto, vieron el ataque que mostré en la charla con el lente de contacto, pero sin el lente de contacto, en algún momento se podían hacer. Entonces, para mí, más que pensar en cuál sistema biométrico, cuál método es más seguro, habría que ver cómo está implementado y qué otras características tiene. Porque, por ejemplo, si algunos tienen liveness detection y están mirando otras cosas, una prueba de vida, digamos, con eso sería mucho más seguro que capaz otro sistema de otro método de autenticación, pero que no tiene eso y entonces sería más vulnerable. Para mí hay que ver también por ese lado, antes que ver qué tipo de sistema biométrico, sino que bien cómo está implementado el sensor y todas las cosas que mira para detectar los artefactos biométricos, para detectar una persona real de algo, un artefacto biométrico falso. Genial, mira, tenemos otra pregunta. Nos dicen, en épocas de pandemia, las detecciones de faciales se les dificulta por el tema del tapabocas o barbijo, como dicen ustedes en Argentina. Sí, nosotros le ¿Cómo, decimos barbijo. cómo crees que se pueda solucionar ese tipo de inconvenientes? Mira, o sea, realmente está creando problemas con los sistemas de detección facial. Las tasas se hizo un estudio en el que las tasas de error de estos sistemas llegaron hasta el 50% con el uso de barbijo. Bueno, más si eran negros y obviamente que mientras más parte de la cara te tapen, más errores generan. Hay una empresa en China que ellos dicen que son los primeros que dijeron esto, que sus sistemas de detección facial funcionan igual sin ninguna tasa de error con barbijos puestos. La realidad es que esto, como siempre lo dice el vendor, hay que tomarlo con pinzas y, y habría que analizarlo y habría que hacer pruebas. Pero la realidad es que esto de la pandemia y de los tapabocas, voy a decirlo como ustedes, tapaboca, es algo que no se tenía planificado, que nadie se imaginó y que los sistemas de detección facial no estaban diseñados pensando en esto, en que no iban a poder sacar información del área de la boca y de la nariz. Claro, pero tú dices entonces que ya la industria está trabajando para solucionar el Sí, la problema. industria está trabajando en esto. Eh, Listo. Habría que verlo, pero la industria está trabajando en eso. A día de hoy es preferible utilizar doble factor de autenticación con algo que se tiene, por ejemplo, el celular y algo que se es, como la biometría. Mira, a mí me pasa con esta charla que hay gente que me dice, bueno, entonces no uso más como autenticación en mi teléfono el fingerprint, el dedo. La realidad es que depende un poquito del treat model también de cada uno. Qué sé yo, si es una persona políticamente expuesta o que tenga mucho riesgo de que realmente lo puedan atacar, y la verdad que no le recomendaría usar el fingerprint o usar facial recognition en su teléfono. Y sí estaría bueno que use un doble factor de autenticación con otra cosa. Pero en un caso de una persona normal que no tenga este treat model, antes quizás de que se ponga, no sé, 1-1 como passcode, 1-1-1, y entonces, bueno, hay que ver. Yo no lo descartaría igual como método de autenticación, porque como vieron, tampoco es súper sencillo hacer este No. ataque y no se hace en 2 segundos, se necesitan recursos, necesita tener la impresora, pero sí, sería preferible usar un doble factor de autenticación. Puede ser biométrico, que es algo que sos y algo que sabés, por ejemplo, no sé, no un passcode, sino una passphrase, una contraseña más larga. Eso sería, y si no, si realmente vas a usar solo biométrico, asegurarte bien de todo esto que estábamos hablando antes, que sea un sensor que pueda detectar bastante bien un ataque o algo falso a una persona real. Claro, ¿alguna marca recomendada que sepas que están haciendo las cosas bien? Porque la mayoría de la gente se va por precio, obviamente, y ahí es donde entran los fabricantes chinos
con Claro. diferente cara vender lo mismo por debajo. Sí, ese es el tema. Había otra persona que me preguntaba, por ejemplo, los de los teléfonos. Y la realidad es que en los teléfonos no se ponen los sensores más caros porque obviamente impacta en el precio final del teléfono. Entonces, en general, no son muy buenos los sensores que tienen los dispositivos, los teléfonos celulares. Pero ahora no recuerdo bien, pero sí hay marcas muchísimo más caras, ¿no? Pero hay marcas muy buenas que sí se podrían utilizar en este caso. Perfecto, ya mira, hay muchísimas preguntas más, Sí, pero vi que había para... un montón. Una, para los que me Entonces, preguntaban de qué ingeniera de qué soy, que lo leí así, soy ingeniera en sistemas, toda mi carrera me dediqué igual a seguridad informática, me especialicé en esto, pero soy ingeniera en sistemas. también preguntan si vas a compartir las diapositivas y sí, vamos a publicarlas en la página oficial del evento dragonheartcon.org. Les recomiendo que se registren porque así les vamos a poder mandar información directamente al correo electrónico y pues de esta forma podrán tener acceso a todo este contenido adicional pues que no podemos transmitir por acá. Buenísimo. Y una cosita más que me olvidé. Hay un paper que lamentablemente está en inglés, pero bueno, mi empresa está en Suiza y tenemos que escribir todo en inglés y era para presentar en DEF CON, pero hay un paper sobre toda esta investigación muy largo, con mucho detalle de todos los ataques, así que si les sirve, está en el blog de mi empresa, que es el blog de Dreamlab. Ustedes entran ahí, está la investigación y pueden acceder al paper. Así que si les interesa, capaz les puede servir para alguna investigación de ustedes. Dale, genial. Muchísimas gracias, Yamila. Entonces,